Seguimos con nuestra serie Hacedores de la Palabra. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor y Dios, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias Dios por el amor que tienes para con nosotros. Gracias porque en tu gracia soberana podemos reunirnos, Señor, en tu nombre para exaltarte, para alabarte, Señor, para darte gloria, pero también para abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu consejo, tu enseñanza que alimenta nuestra alma y transforma nuestra vida. Gracias por esta bendición, Señor. Que tu Espíritu nos ilumine para comprender, Señor, pero también para entender lo que hoy nos enseñes, Señor. Por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Si recordamos, hermanos, la semana pasada vimos la gran importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Sí? Esta es la segunda parte, porque seguimos en ese contexto en los versículos que hoy estudiamos. Y recordemos que Santiago nos habló de la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino de ponerla en práctica. Porque quien no la vive se engaña a sí mismo. Es decir, vimos una orden de parte de Dios muy clara que era vivir la palabra que aprendemos y escuchamos. También aprendimos acerca de una advertencia. Es decir, si escuchamos la palabra pero no la obedecemos, decía Santiago, es como vernos a un espejo. Vernos en un espejo y retirarnos, irnos y olvidarnos de lo que Dios nos mostró de nuestra vida. Esa era una advertencia importante de no olvidar lo que Dios nos muestra cada que somos expuestos al espejo que es su palabra. Pero también vimos acerca de una enseñanza que nos trae bendición. Nos dijo que por el contrario, Santiago, si con atención y diligencia obedecemos lo que el Señor manda en su palabra, seremos bendecidos en lo que hagamos. Esto nos llevó, mejor dicho, en ese momento, hace 8 días, a comprender la importancia de que todo creyente debe aprender la palabra, sí, pero sobre todo vivirla para hacer toda la voluntad de Dios. Ahora Santiago, dejando esta analogía de un espejo que es la palabra, pone claro que el hacedor de la palabra no es simplemente uno que participa en las actividades religiosas, sino el que tiene un corazón dispuesto al Señor en lo que hace. Hoy Santiago, hermano, nos va a mostrar si estamos viviendo una religión verdadera que agrada a Dios con lo que hacemos, o si en realidad estamos viviendo una religiosidad la cual es vana y vacía. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué estoy viviendo yo?
¿Todo lo que hacemos da gloria a Dios? ¿O estamos en una religión vacía? Eso es lo que hoy vamos a aprender. Por eso hoy vamos a ver, hermanos, tres marcas distintivas que muestran si la religión que vivimos como creyentes es una religión verdadera. Tres marcas distintivas que nos van a mostrar si la religión que vivimos, si lo que hacemos como creyentes es la religión verdadera. Y la religión verdadera es aquella que es grata a Dios. La primera marca es que aquel cristiano que vive una religión verdadera es aquel que frena su lengua, es aquel que muestra misericordia al necesitado y es aquel que se guarda sin mancha de la corrupción del mundo. Repito lo que vamos a ver hoy. Frena su lengua, muestra misericordia al necesitado y se guarda sin mancha de la corrupción del mundo. Vamos a ver el primer distintivo de aquella persona o creyente que vive una religión verdadera. ¿Qué hace? Frena su lengua. Verso 26. Santiago aquí primero nos enseña cuál religión no es grata a Dios. Repito, aquí Santiago nos va a enseñar cuál religión no es grata a Dios. Santiago 1:26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión del tal es ¿qué? Es vana. Y dice Santiago, si alguno, como ha iniciado en algunos versículos anteriores que hemos analizado, significa y si alguien o marca una suposición que hace algo evidente, es decir, que se cumple. Santiago está hablando como si estuviera estableciendo una suposición, pero él sabe que sí se cumple, ¿sí? Dice si alguno, es decir, cualquier persona, ¿de dónde? De entre vosotros, dice. Si alguna persona de entre vosotros se cree. Esta palabra, este verbo creer, es pensar de uno mismo, es imaginar acerca de uno mismo, es parecer acerca de uno mismo, es lo que consideramos de nosotros mismos. Nos está diciendo aquí, si alguna persona de entre vosotros piensa o se considera o razona lo que es o cómo es, si es religioso o no lo es, si con lo que hago, con lo que hacemos, hermanos, es un razonamiento, si con lo que hacemos o con lo que venir a la iglesia, a aprender, el alabar al Señor, si con todo eso razonamos si es algo que le agrada a Dios, si vengo de alabo, estoy en el discipulado o no lo estoy, con esa forma de vivir mi religión, ¿estoy agradando a Dios? Es un razonamiento. Por eso dice, si alguno se cree, si alguno razona, si alguno piensa que es religioso, y vamos a esta palabra que es muy importante para entender toda la enseñanza. Aquí Santiago habla de una persona a la cual se refiere como si se cree o piensa en su entendimiento que es religioso. Esta palabra, en términos generales, religión se refiere, hermanos, a ceremoniales, a liturgias, a tradiciones, actividades, ¿sí?, en las cuales participa una persona. Son actividades en las que cree. No es un sentido despectivo, como a veces lo entendemos, sino son las actividades que muestran nuestra creencia. Actuamos mostrando quiénes somos. Actuamos mostrando y venimos y oramos y alabamos y estudiamos mostrando nuestra religión, mostrando nuestras creencias, ¿sí? Es decir, hace referencia a la palabra religión a las observancias externas del creyente en servicio a Dios. Eso es una religión. Nosotros
a ver que como cristianos estamos en una religión. ¿Por qué, hermanos? Porque mostramos por nuestras actividades, por lo que realizamos, que creemos en un Dios vivo y verdadero. Estamos en una religión. Explico esto, hermanos, para quitarnos de esos paradigmas que a veces desvían nuestros conceptos de algunos términos. Los estudiosos del griego encuentran que la palabra religión tiene dos sentidos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que la religión muestra un celo correcto, un culto a Dios mediante una vida en adoración genuina. Eso es mostrar nuestra religión en un sentido positivo, correcto a Dios. Una religión es la que muestra con nuestra vida esa adoración genuina, que muestra que agrada y que honra a Dios, porque es una vida, hermanos, que refleja piedad y santidad. Eso, en el caso del creyente, es una religión correcta a los ojos de Dios. Una forma de vida que por lo que hacemos, el hecho de reunirnos, estamos mostrando nuestra religiosidad en sentido correcto a Dios. Religión en sentido positivo, entonces, hermanos, se refiere a una relación personal y cercana con Dios, la cual muestra mediante una vida de obediencia a Dios que somos sus hijos. La mostramos con nuestra vida, en nuestra obediencia a Dios. Ahora, en un sentido negativo, el concepto religión es un culto incorrecto. Son excesos en religiosidad que desean por los actos ganar el favor de Dios por obras meritorias, siguiendo rituales por mera costumbre, digámoslo de esta manera. Pablo presenta su defensa, hermanos, ahí en Hechos 26:5, vayamos ahí rápidamente, y hace referencia a esta religión en sentido negativo, al describir su vida anterior a Cristo. Reitero, Pablo, para entrar en contexto, Pablo estaba presentando, si usted te recuerda, su defensa ante el rey Agripa. Y ahí en el versículo 26:5, hablando de una religión en sentido negativo, lo vamos a ver, dijo lo siguiente: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra ¿qué? De nuestra religión. ¿Qué hizo Pablo? Viví como fariseo. Aquí es el sentido negativo de la palabra religión. Pablo lo está haciendo claro. Está diciendo ante el rey Agripa: yo fui fariseo y vivía una religión, mostrando obras a reglas humanas. Y la califica de la más rigurosa secta, hermanos. Ahora, ¿a qué tipo de religión se refiere Santiago? Volviendo a nuestro estudio. Por el contexto, vamos a ver que esta religión apunta a una religión en sentido negativo. Cuando la persona piensa bajo su propia percepción, que sus prácticas, sus rituales externos, lo que realiza, son gratos a Dios. Los fariseos llevaban una disciplina muy rigurosa, ciertas reglas, pero no era una religión grata a Dios. Este término religioso que usa Santiago realmente está refiriéndose a un creyente. Está hablando a creyentes que conocen la palabra, que adquieren más conocimientos de Dios, pero lo importante es cuánto viven de lo que saben. La religión correcta es la que se ve reflejada en nuestra manera de vivir.
Y aquí Santiago está haciendo referencia a los creyentes, pero hay que recalcar algo importante. La importancia no es cuánto sabes, cuánto has memorizado la Escritura. ¡Qué bueno! Síguelo haciendo, es una bendición. Pero lo más importante es cuánto vivimos de lo que sabemos. Hace referencia a un creyente, sabe la palabra y sabe lo que esta palabra nos manda, hermano. Son los mandatos de Dios que vemos en la Escritura. Órdenes a aquellos que somos sus siervos, somos sus esclavos. Porque somos esclavos de Cristo. Y le pertenecemos a Él porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, hermano. Y Él tiene mandatos para conducir nuestra vida. Para conducir nuestra vida y que sea una vida de bendición para nosotros. Una vida respaldada por Dios. Retomo, hermanos, Santiago está refiriéndose a creyentes, a que conocen la palabra. Sí la conocen, ya lo vimos en la enseñanza pasada. Es más importante, es importante estudiar y conocer la palabra, pero también es muy importante vivirla. No solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Cada día de nuestra vida. Son creyentes que conocen la Escritura, que saben que la palabra de Dios nos manda a perdonar. Pero ¿cuánto perdonamos? Creyentes que saben que la palabra de Dios nos manda a amar. Pero ¿cuánto estamos amando? Se está dirigiendo a varones que saben que la Biblia nos dice: amen a su esposa como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia, pero ¿cuánto estamos amando de esa manera a nuestra esposa? Son creyentes que saben que la palabra de Dios nos dice o les dice a las mujeres: someteos a vuestros esposos. Pero ¿cuánto la mujer se está verdaderamente sometiendo por obediencia a Dios a su esposo? Son creyentes que saben que la palabra de Dios nos manda a instruir a nuestros hijos en su palabra, pero ¿cuántos verdaderamente estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios? Son cristianos que saben que la palabra de Dios nos manda a ser diligentes en las cosas de Dios, que nos manda a santificarnos. ¿Cuántos nos estamos santificando? Sabemos que la palabra de Dios nos manda que debemos dar una respuesta blanda a la ira, ¿no es cierto? ¿Cuánto estamos cumpliendo con eso? ¿Cuánto estamos cumpliendo la palabra de Dios cuando alguien nos ofende? ¿Estamos dando una respuesta blanda o estamos ardiendo en el fuego de la ira por nuestros labios? Cada uno sabe cómo actuar, ¿no? Dios también sabe cómo actuamos, por supuesto. Este religioso aplicado a nuestra vida, hermanos, somos nosotros. Somos nosotros. Y hay un peligro de autocalificarnos. Hay un peligro de decirnos: sí, estamos haciendo bien las cosas ante Dios, pero ¿con qué parámetros? ¿Los nuestros? ¿Con qué criterios? ¿Los nuestros o los criterios de Dios? Eso es importante. El religioso en sentido negativo se califica con sus parámetros propios. Se considera que ya sabe, que sabe mucho y por lo tanto es altivo. Una persona así, que se califica a sí misma en su sabiduría, no es una persona fácil de enseñar. No es nada fácil. Porque piensa que ya estudió mucho y que ya no puede aprender más o algo nuevo. En cambio, la persona que no sabe y que quiere aprender es dócil para la enseñanza. El que no sabe es dócil. Y el que sabe más, el que sabe ya, el que está preparado y quiere aprender más, muestra madurez y humildad. Muestra madurez y humildad.
Retomo Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, una pausa ahí. Dice ahí, no refrena su lengua. Esto hace referencia, hermanos, a la actividad de los caballos. Refrenar significa guiar, conducir, dirigir a un caballo, en el sentido llano del significado. Tiene que ver con la brida. La brida es el amarre, el equipo que se pone a los caballos para llevar el control de ellos. Generalmente atraviesa parte de la lengua y se genera al jalarnos un castigo, un cierto dolor, y el caballo, ¿qué hace? Se frena, se detiene, ¿sí? Entonces dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, es decir, tiene que ver con ese control, hermanos, como el de los caballos. Si no refrena su lengua, ¿sí?, la propia, no la de los demás, dice la Escritura, se engaña su corazón. Y la religión del tal es vana, es decir, es infructuosa, es inútil, es vacía, no tiene valor. Parafraseando esto, si alguno en su propia opinión es religioso, o si alguno piensa que es cristiano y no pone freno a su lengua, mostrando que no tiene control sobre ella, sino por el contrario, engaña su corazón, entonces la religión que profesa llevar, es decir, el cristianismo que dice vivir, es vano, vacío y sin valor. Dice un comentarista lo siguiente, hermanos: tales cosas como asistir a los cultos, a las actividades de la iglesia, hacer trabajo voluntario, cumplir con varios rituales y ceremonias, cantar alabanzas y hasta tener una teología correcta, no tiene valor espiritual en sí misma sin la verdadera fe salvadora y las motivaciones honrosas para glorificar al Señor. La persona que confía en estas cosas externas, tarde o temprano dará a conocer su infidelidad con su boca, porque no tiene el poder interior para refrenar su lengua. Ya dedicará Santiago y dedicaremos también nosotros al estudio de la lengua, hermanos. Vamos a ahondar en ello a lo largo de esta serie. Pero aquí hace esta observación muy importante. ¿Qué pasa con la boca de la gente? ¿Qué pasa con la boca? Una boca que maldice, que miente, que jura falsamente, que insulta a otra persona. Esa boca ofende a Dios. Y un corazón corrompido e impío, finalmente, ¿qué va a dar, hermano? Una forma de hablar corrupta e impía. Una lengua rebelde, una lengua envidiosa, una lengua mentirosa, son indicativos de que el contenido religioso del corazón de esa persona no es el correcto. No es el correcto. Hermanos, sabemos cómo habla la sociedad, la gente hoy, ¿no es cierto? Realmente es espantoso lo que llegamos a escuchar en la calle, cómo hablan las personas. Y no se diga, es espantoso, hermanos, escuchar a jovencitos de 10, 12 años, hermanos, a veces hasta más pequeños, hablando improperios. Iba con mi esposa caminando y venía un chiquillo diciendo una sarta de cosas, hermanos, atravesando la calle. No tenía más de 10 años. No tenía más de 10 años. Yo me pregunto, ¿sus padres qué le enseñan? ¿Tendrá padres o no tendrá? Tal vez es huérfano, tal vez nadie le guía. No lo sé. Todo esto es espantoso, escuchar a la gente, a los niños, pero sabe, es aún más espantoso oír malas palabras de alguien que se dice creer en Jesucristo.
es más tremendo. Es más fuerte, hermanos. Es más impropio. Es más grave a los ojos de Dios, a los oídos de Dios. Ciertamente la lengua no es el único indicador que muestra la genuina espiritualidad o religión de un creyente. Hay más, hermanos. Pero sí es un indicador la lengua de los más confiables para saber si la religión de esa persona es verdadera o es una religión correcta. Por ello, hermanos, si la lengua no está controlada por Dios, es un indicador seguro, pero así seguro que tampoco el corazón de esa persona está controlado por Dios. Jesús le dijo esto a los fariseos que se creían muy justos y religiosos. Acompáñenme a Mateo capítulo 12, verso 34. Mateo capítulo 12, verso 34. Reitero el contexto, está hablando a fariseos, hermanos, que se creían justos y muy religiosos, que pensaban que hacían lo correcto a los ojos de Dios. ¿Estamos ahí? Dice Jesús, ¿generación de qué? De víboras. De víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Abre la boca. De lo que hay en nuestro corazón, eso va a abundar en nuestros labios. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas en tu familia? ¿Qué escuchas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablamos cada uno de nosotros? Eso que hablas es lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Indudablemente, porque Jesús lo enseña. Esto hace evidente que la religión que no transforma el corazón y por lo tanto no transforma la lengua es una religión totalmente vana ante los ojos de Dios. La enseñanza aquí, hermanos, es clara. Quien no puede dominarse a sí mismo tiene una religiosidad vana, inútil y sin propósito. De ser así, no puede haber esperanza de que la religión de esa persona sea la que Dios aprueba. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado cómo vivimos. Mucho cuidado cómo nos expresamos, hermanos. Porque puede ser una clara evidencia si verdaderamente usted o yo mismo estoy viviendo una religión que agrada a Dios o una religión que no es grata y es vacía ante los ojos de Dios. Es nuestra forma de vivir lo que muestra qué religión estamos profesando en nuestra vida. Esto es tremendo, hermano, porque una persona que dice ser cristiano y no vive como lo que afirma ser, entonces no es lo que dice ser. Por ello se engaña, como dice Santiago, como ya lo leímos. El confiar en que se cumple con Dios por venir a congregarse, hermanos, por levantar nuestras manos, por alabar, por escuchar la predicación, etcétera, etcétera. El confiar en estas cosas para agradar a Dios y no hay evidencia de que controla su hablar o nuestro hablar, es engañar nuestro corazón, es engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos viviendo una religión verdadera, cuando la realidad es que es una religión que no agrada a nuestro Dios. La religión tradicional es así, ¿no es cierto? La religión tradicional, el catolicismo, hermanos, la gente muestra su religiosidad por su manera de actuar. Piensa que ya cumplieron con Dios por llegar a la mitad del culto, de la misa, como le llaman, poniendo sus manos atrás, inclinando su cabeza, estar ahí unos minutos sin entender nada de lo que dicen y no entienden porque a veces no dicen nada. Se persignan y para ellos es cumplir con Dios. ¿Sí o no? Ya cumplieron con Dios.
Piensan que su vida religiosa está bien. La realidad es que se engañan a ellos mismos. Hermanos, este mismo principio Santiago lo aplica hoy para nuestra propia vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra religión? ¿Cómo estamos viviendo nuestra creencia en Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente Él lo avala? Hoy Santiago nos advierte que debemos tener cuidado, hermanos, de no caer en estas cosas. Y nos dice que de nada sirve venir, congregarse, servir en la iglesia, realizar un trabajo aquí, alabar, cantar, hermanos, escuchar la enseñanza. Aunque esta puede ser sana doctrina, de nada sirve si estamos haciendo todo esto, pero no vivimos la palabra ni tenemos el control de nuestra lengua. Nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que estamos bien con Dios, que estamos cumpliendo con Dios, que estamos viviendo una religión verdadera que agrada a Dios, pero en realidad estamos viviendo una religión tal vez vana, vacía, no grata a Dios. Algo muy importante que va a mostrar qué religión estamos viviendo son las motivaciones de nuestro corazón. El por qué hacemos lo que hacemos, hermanos. El por qué alabamos, el por qué acudimos a un estudio, el por qué escuchamos la predicación de la palabra. Las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos son importantes y esas las conoce el Señor. Allí, por ejemplo, en el seminario, muchas veces nos dijeron, no vaya a venir aquí al seminario que no sea su motivo el estudiar 6 años para llevar un papel y colgarlo ahí en su hegoteca. Si el motivo por el cual usted está aquí inscrito y va a estar 6 años es ese, usted se está equivocando. Y yo decía, ¿cómo? ¿Habrá hermanos ya, pues, que vengan y se inscriban con ese propósito? Pues, ¿qué creen, hermanos? ¿Sí? Yo no escuché ni conocí a ninguno. Los que yo conocí, todos están ahorita, la mayoría sirviendo al Señor. Y nos levantó el Señor para ya ser pastores en otras congregaciones o apoyar una obra en distintos lugares. Pero para Dios los motivos son muy importantes, muy importantes. ¿Qué le motiva a usted hoy estar aquí, hermanos? ¿Qué le motiva a usted venir y pagar un precio, levantarse temprano por estar aquí a las 10 de la mañana, si un poquito antes, si viene de lejos y está en el discipulado? ¿Qué le motiva a venir los jueves a este lugar para recibir la palabra de Dios? Eso para Dios es muy importante. Y Dios lo sabe. Dios conoce nuestros motivos, ¿no es cierto, hermano? Ahora, ¿qué exactamente es lo que hace que esas prácticas religiosas de alguien tengan valor? ¿Qué es lo que le da valor a lo que hacemos para Dios? ¿Qué es lo que le da valor el que leamos la Escritura, el que vengamos a congregarnos, que vengamos a alabar al Señor, a escuchar la predicación, de venir a los estudios? ¿Qué es lo que le da valor, hermano? Lo que le da valor son los propósitos en nuestro corazón. Lo que da valor es que buscamos a Dios por querer conocerle y honrarle, hermanos. Es aquí que llegamos a nuestra segunda marca distintiva. Recuerda que estamos viendo 3 marcas distintivas que muestran si la religión que vivimos como creyentes es la religión verdadera, la que agrada a Dios. Y la primera es que frenemos nuestra lengua, que muestra religiosidad externa pero no controla su lengua, vive una religión que no agrada a Dios. La segunda marca que nos muestra si vivimos en una religión verdadera, hermano, es mostrar misericordia al necesitado. Mostrar misericordia al necesitado. Santiago primero nos enseñó cuál religión no es grata a Dios.
Ahora nos enseña cuál es la religión verdadera o la espiritualidad que agrada a Dios. Versículo 27, Santiago 1:27. Dice, la religión pura, es decir, limpia y sin mancha, es decir, sin contaminación, delante de ¿quién, hermanos? Delante del Padre es esta. Una pausa. Santiago está diciendo, la religión que es limpia y es sin mácula, sin contaminación, delante de Dios, no de los hombres, a los ojos de Dios es esta. Para saber cómo se ve de alguna manera la verdadera religión en la vida práctica, hermano, Santiago lo que está haciendo es llamar la atención del que lee lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Llama la atención usando una referencia hacia lo que viene, lo que va a explicar, porque él dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, donde la palabra esta se refiere a la importancia o observar con importancia lo que Santiago está por decir. Y reitero, hermanos, ojo, es delante de Dios. Santiago no está diciendo lo que es mejor para nosotros. Santiago no está diciendo tampoco lo que es mejor para los demás, no. Se está refiriendo Santiago a lo que es aprobado delante ¿de quién? De Dios. A los criterios de Dios. La religión verdadera, la que Dios aprueba, es la que se ve a través de nuestros actos, a través de lo que hacemos. Y sabe, cuando vivimos una religión que agrada a Dios, ni siquiera vamos a tener que expresarlo con nuestra boca, con nuestra manera de vivir, hermanos, con nuestra forma de vivir, basta. Ni siquiera será necesario mostrar nuestra religiosidad correcta y verdadera diciendo lo que somos. Si leemos tantas horas, si nos santificamos y hacemos alarde, al contrario, mostrando cómo vivimos para Dios. Amén, hermanos. Mostrando verdaderamente cómo vivimos, cómo es una mujer de Dios, cómo es un varón de Dios. ¿A través de qué? De nuestras obras, como un fruto de un corazón transformado. Retomo Santiago 1:27. ¿Cuáles son estas evidencias, nuestros actos? Aquí en Santiago hay muchas más evidencias, hermano. Santiago menciona estas que hoy estudiamos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus ¿qué? En sus tribulaciones, en sus aflicciones, en sus angustias, en su estrechez. En aquel tiempo, hermanos, no había programas sociales que ayudaran a este grupo de personas, a los huérfanos y a las viudas. No había, como hoy lo hay. De tal manera que, pues, quien se encontraba en esta situación siendo huérfano o viuda, realmente estaba en una situación muy difícil, muy complicada, hermanos. Máxime si no tenían, pues, parientes que les pudieran ayudar. O tal vez los tenían, pero dependían de que tuvieran misericordia de ellos. Tal vez incluso para llevar alimento a la boca, para poder comer. Y dice ahí que es visitarlo. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Y esta palabra visitar es importante, es ir y ver. Eso significa. Pero también es inspeccionar. Pero sabe, en el sentido original y en nuestro contexto, visitar va más allá de solo ir y mirar para platicar con la persona. Va más allá de un acompañarle. ¿Sabe qué es? Es proveer para sus necesidades.
para su comida, para sus vestidos, qué sé yo. Es proveer, hermano, a la persona que está en escasez y que está en pobreza. Aquí conlleva la idea de mostrar misericordia para con los demás, poniendo en práctica, hermanos, la provisión y la ayuda para quien pasa por una necesidad. Ese es el cristianismo, parte de ello, una evidencia. En nuestra vida debe estar esto, en nuestra manera de vivir. Si venimos, alabamos, estudiamos, memorizamos versículos, gloria a Dios, qué bueno. Pero esto también debe ser evidente en cada creyente, en cada uno de nosotros. Esta es la religión que da gloria a Dios. ¿Cuántos dicen así? Esta es la religión. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios desea que vivamos. Porque para eso estamos aquí, ¿no, iglesia? Para seguir siendo instruidos por Dios a través de su palabra. Los huérfanos, viene del griego órfanos. ¿Les suena? ¿A qué suena esa palabra? Así es, un orfanato. Y significa en el original que está sin padres, no tener padres. Pero también algo importante. ¿Sabe qué significa huérfano en el original? Alguien que está afligido. Afligido por tener esa ausencia. Es algo difícil, hermanos, si meditamos en ello. Muy difícil. Muy difícil. Una persona, un niño, una niña que no tenga padres. Que le falte su padre, que no tenga quien le dirija, que no tenga quien por amor lo corrija, que no tenga quien lo abrace, quien lo acaricie, quien lo ame. Era una situación nada fácil. Por eso está plasmada en la palabra de Dios. Hay estadísticas, hermanos, que hijos que crecen sin una figura paterna, hermano, miren, tienden a muchas cosas, incluso a quitarse la vida, a caer en drogadicción y a perderse. Por eso, hermanos, gloria a Dios por nuestros padres, amén. Si los tuvimos, ya no los tenemos, gloria a Dios porque los tuvimos. Y váyase preparando, varón, porque el último viernes del mes que viene vamos a tener una reunión, una enseñanza para usted. ¿Usted da gloria a Dios, varón? A ver, levanta su mano. ¿Aquí va a estar? Amén. Pues el hermano y yo, con eso empiezo, Con eso empiezo. Ahora sí que cada quien su religión. Pero aquí vamos a estar. Usted, esposa, da gloria a Dios por eso. Sí, amén. Prepare a su esposo para que esté aquí puntual. Va a ser un tiempo de bendición para nosotros. Nuestra fe es una fe práctica, hermanos. Debe ser eso ante Dios. Y aquí, como habla Santiago, era muy importante tener atención para los huérfanos. Obviamente, hermano, un niño o una niña que está sin padres vive en aflicción. No contaba con sus padres, imagínense. Pero sabe, hoy en nuestra sociedad tristemente hay hijos e hijas que teniendo padres que viven con ellos, que duermen con ellos, pero parece que son hijos huérfanos. No los conocen, los padres no conocen hoy a los hijos, no conversan con ellos, solo trabajo y trabajo.
trabajo. No hay tiempo para conversar, no hay tiempo para platicar con ellos. Y no me refiero solo a una plática de sentarnos al desayuno, sino de una conversación de calidad más profunda, hermano. A veces no tienen los padres tiempo para jugar, para compartir un juego y a veces nunca lo llegan a hacer. ¿Cuánto tiempo tiene que no sale a caminar con su familia, hermano? Con sus hijos, platicar con ellos, conocerlos, qué les gusta, qué no les gusta, de qué están inconformes de la vida. Conocer sus inquietudes, para saber cómo se siente, para saber cómo está su corazón. ¿Será esto importante, iglesia? Y saben, no es necesario para esto sacarlos a un restaurante caro. No es necesario, créanme que no. Y no todo es eso, hermanos. El platicar con sus hijos no requiere dinero, escuche bien, por favor. Requiere disposición del corazón. No nada más es llevarlos y subir una foto allá al Facebook. No es malo, gloria a Dios, qué bueno. Lo más importante es que verdaderamente sea una bendición, un tiempo de bendición para sus hijos. No por lo que les compremos, sino por lo que hagamos juntos con ellos. Amén, hermanos. Amén. Visitar, proveer en las necesidades, también a las viudas. Quien carece de marido. Pero también indica algo importante: desamparo. El huérfano implicaba aflicción, pero también la viuda muestra desamparo. Eso es un término que conlleva la viudez, sobre todo en personas de edad. Acompáñenme a 1 Timoteo 5:3. Recuerde usted que el apóstol Pablo dio instrucciones al joven Timoteo acerca de diferentes grupos que existen en la iglesia, y le dio detalles para cómo pastorear, qué hacer, cómo enseñar a cada uno de ellos, qué vigilar como pastor. 1 Timoteo 5:3. ¿Lo tiene, hermano? Dice: honra a quienes, a las viudas que en verdad lo son. Verso 5, por favor, ahí mismo. A las que en verdad es viuda y ha quedado sola. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué hace, hermanos? Qué bendición, ¿no? ¿Espera en quién? En Dios. Y además es diligente en sus súplicas y oraciones. ¿Cada cuándo? Todos los días, en cada momento. Yo sé que aquí hay viudas, ¿no es cierto? Aquí hay viudas. ¿Alguna vez las ha dejado el Señor? No. Yo sé que son mujeres que están orando, hermanos. Están clamando a Dios. Están teniendo una relación, una comunión con Dios día y noche. A veces hasta cuando no pueden dormir. ¿No es cierto, hermanos? Clamando a Dios por usted y yo creo que hasta el paso por mí. ¿Sabe? El corazón de Dios hay un cuidado evidente para los huérfanos y las viudas, incluso para el extranjero. El extranjero también sufre, hermanos, ¿no es cierto? Lo vemos aquí con los inmigrantes. Dios tiene cuidado. Vea cómo lo muestra en su palabra, y pide que se tengan cuidado para con ellos. Salmo 68:5.
Vea cómo describe el salmista el cuidado del Señor a los huérfanos y a las viudas. Salmo 68:5. Dice la palabra: Padre de quién? De huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Vamos al 146, verso 9. Salmo 146, verso 9. Qué cuidado muestra el Señor, hermano, aquí por los huérfanos y las viudas. 146, 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda que sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Cuidado ahí, ¿verdad? Pero también sabe, ahí en Deuteronomio el Señor puso demandas muy claras a su pueblo Israel acerca de las viudas. Deuteronomio 24, 17 al 19. Deuteronomio 24, 17. Reitero, estamos viendo cómo Dios tiene cuidado, mostraba peticiones para el cuidado de quien era extranjero, huérfano o aquella mujer que era viuda. Deuteronomio 24, 17. Le dijo a Israel, le ordenó. ¿Estamos ahí? Dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás una prenda en la ropa de ¿quién? De la viuda. Verso 18. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Una pausa. Al contrario, ¿sabes de qué te vas a acordar? De que tú fuiste esclavo. Y continuamos leyendo. Y que de allí, ¿qué? Te rescató ¿quién? Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Dice el verso 19. Cuando ciegues, es decir, cuando cortes ahí tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla. Una gavilla era un montículo amarrado por el centro de lo que estaba cortando. Y cuando la olvides en el campo, no volverás para recogerla. ¿Será para quién, hermano? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga ¿quién? Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Hermanos, Dios es misericordioso. Dios es proveedor. Dios no nos ha dejado. Dios desea que esta iglesia y cualquier remanente en el mundo, cualquier creyente, muestre una religión que agrade a Dios y que, entre otras cosas, muestre que está fuera de su corazón el egoísmo y que es desprendido para bendecir y ayudar a quien lo necesita. Amén, hermano. ¿A quién lo necesita? Y sabe, cuando damos en este sentido, mostrando nuestra religión, una religión correcta a los ojos de Dios, Él bendice la obra de nuestras manos. ¿Cuántas veces le ha dado usted algo a alguien, hermano? No le ha apoyado y a veces Dios nos da más de eso, ¿no es cierto? Más de eso, hermano. Y a veces está en nuestro corazón dudando, daremos, me voy a quedar sin nada. ¿Qué? Usted es y le dice el Señor, Él va a tener cuidado de usted. Por supuesto que lo va a tener. Jesús enseñó, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con nosotros. Porque esto es una muestra de amor, es una muestra de misericordia hacia el necesitado, hacia el desamparado. Porque si no, ¿qué somos, hermanos? Vamos a estar viviendo entonces una religión como la de la cual venimos. No vale nada a los ojos de Dios. Nada más. Alguien dijo, una iglesia que está centrada en su atención solo en el lugar físico, en lo impecable de su recinto o en un control absoluto y admirable orden en el servicio, pero si olvida ayudar, está olvidando
una marca de espiritualidad como iglesia. Fin de la cita. No podemos olvidarnos de lo que el Señor nos manda en su palabra, hermano. Quiero decir, hermanos, que se ha cumplido en parte esto. Se ayudó a una hermana que es viuda, que se consiguió médico, hermano. Lo necesitaba. Se le habló a una hermana y mostró su religiosidad verdadera a los ojos de Dios. Y dijo, hermano, yo la llevo. Vaya, hermana, la cita es a tal hora. Ahí estaba la hermana, pasó por la hermana y las dos hermanas. Se atendió a la hermana. Con lo que usted ofrenda, se le apoyó, se le compraron medicamentos. Despensa. En 2 ocasiones. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Porque esto no es para hacer alarde ni jactarse. La gloria es del Señor, porque Él es el que permite, Él es el que pone el corazón, hermanos, el que podamos ayudar a aquella persona que necesita de nosotros. A otro hermano también se le mostró amor como iglesia. Estuvo al tanto de su recuperación, se le llevó despensa, se le apoyó también con algunos medicamentos. Porque eso, hermanos, es lo correcto a los ojos de Dios. Esa es la parte, reitero, de una religión correcta, una religión que Dios aprueba. El creyente, entonces, hermanos, que vive una religión verdadera, muestra disposición de aplicar la palabra a su vida sin egoísmo, con un interés genuino en los demás. Se preocupa por el bienestar de su prójimo, sobre todo de aquellos que no tienen. Santiago nos enseña que debemos ayudar a los huérfanos, a las viudas, en sus necesidades. Hermanos, en realidad lo que Santiago nos está enseñando, un principio importante: ayudar no solo a huérfanos y a viudas, sino a toda persona que tenga necesidad. A toda persona que tenga necesidad. También Jesús enseñó que quienes serán aceptados por el Señor en el reino celestial, hermano. Es una cuestión ya escatológica. Mateo 25:35, vamos por favor. ¿Quiénes van a estar en el reino, hermano, celestial? Y Él afirmó que fueron aquellos que mostraron actitudes de compasión cristiana con Jesús, pero que lo hacían a través de ayudar a los necesitados. Mateo 25:35. ¿Estamos ahí, hermanos? Fíjense lo que está diciendo Jesús. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste. Verso 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y visitasteis a mí. Luego dice en los versículos siguientes, hermanos, para resumir por el tiempo, que preguntaron: bueno, ¿en qué momento, Señor? Pues yo te visité. ¿En qué momento te di de comer? ¿En qué momento tuviste sed y te di de beber? ¿En qué momento fuiste forastero? ¿Estabas desnudo? ¿En qué momento te cubrí? ¿Cuándo fue esto? Y dice Mateo 25:40, dice: y respondiendo el rey, porque es una parábola, si usted recuerda, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hacéis a uno de estos, ¿quiénes? Mis hermanos más pequeños, a mí me lo haces, a mí me lo hiciste, al Señor mismo. De tal manera, hermanos, que cuando Dios mueve nuestro corazón a ayudar a alguien, esto cuenta a los ojos de Dios, hermanos.
Y no es una ganancia por obra, sino es una bendición como un fruto de que nuestra vida le pertenece a Dios y que estamos haciendo lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Estos mandatos de vivir una religión verdadera, mostrando bondad para el prójimo, es para todos en la iglesia. Amén, hermanos. No solo para el pastor, no está hablando en un contexto de pastores, está hablando para todo creyente. Es algo que tenemos que cumplir. Y yo le pregunto hoy, hermana, ¿cuándo se ha acercado para bendecir a algún hermano? ¿Algún hermano que tiene necesidad? ¿Algún hermano que tal vez no tiene para comer? Eso se da aquí, hermanos. Eso se da aquí. ¿Por qué hoy nos habla esto el Señor? ¿Acaso tendremos que atenderlo? Pregunto, iglesia, ¿acaso tenemos que atenderlo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermanos. Aquí hay casos, hermanos. En un año solo una persona, una hermana se acercó a mí, hermanos, a decirme: pastor, Dios ha movido mi corazón para bendecir a alguien que tenga necesidad. Usted conoce a la iglesia. Usted conoce a los hermanos. ¿A quién, pastor? Pues, hermana, si Dios ha movido a mostrar esa religiosidad que complace a Dios, ha movido su corazón para bendecir al necesitado, bendiga a tal familia. Porque están pasando por necesidad. Solo él trabaja y no alcanza. Bendígalo, si puede. ¿Quién mueve eso en el corazón, hermanos? Dios. Solamente Dios mueve de esa manera el corazón de sus hijos e hijas. De una vez te digo, hermano, vamos con la ayuda de Dios, a recaudar víveres para formar pequeñas despensas, hermanos, para repartirlas a aquellas personas que verdaderamente las necesiten, hermanos. Amén, iglesia. Amén. Aceite, una bolsita de frijol, que no falte en ese hogar el alimento, porque eso da gloria a Dios. Eso da gloria y honra a nuestro Dios, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer. Esta semana que inicia, le estaré comunicando cómo lo vamos a hacer. Por favor, que Dios nos dé sabiduría para ello, hermano. Ayudar a los demás muestra con nuestros actos que amamos al prójimo. Estas muestras externas llegan a evidenciar nuestra transformación interna, hermanos, la de nuestro corazón. Un creyente genuino que vive una religión correcta y verdadera, aprobada por Dios, va a mostrar su cristianismo verdadero por medio de, ya no digo Santiago, de controlar lo que habla, pero también mostrará una preocupación genuina por las necesidades de su prójimo y va a actuar, no solo preocuparse, va a actuar, va a proveer para ellos. El que dice soy cristiano pero no muestra compasión ni sensibilidad para los demás, escuche, quien piensa así y que no muestra sensibilidad, aunque se diga creyente, tiene una muy buena razón para dudar si verdaderamente han nacido de nuevo. Me repito esto: si hay alguna persona, en cualquier lado, hermano, en cualquier lado,
en cualquier congregación, se dice, ay, yo amo a Dios, gloria a Dios, soy cristiano, y todo está muy bien, qué bueno. Pero si no muestra misericordia, bondad para con el prójimo, esa persona tiene verdaderamente una razón para dudar si ha nacido de nuevo. Es que pastor, no sé quién tiene necesidad. ¿Qué, hermanos? Ore a Dios. Él habla. Él habla. Pregúntele a Él, pregúntele al Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y no salga de aquí, hermano, en el último amén y no se despida de los hermanos. ¿Cómo los va a conocer? Y no me refiero a que vaya a saludarle, preguntarle quién tiene necesidad, no. Dios muestra, Dios pone aquí, hermano. Por eso le digo antes de ir, le dice, salude a su hermano, bendígale. Si no, ¿qué religión estamos viviendo? ¿No somos hermanos? ¿No somos un pueblo? ¿Somos su viña? ¿Somos su pueblo? ¿O qué somos, hermanos? ¿Que no antes de ir a alguien de la calle, a alguien del mundo, debemos de ir a los hermanos en una necesidad? ¿No? Voltea a ver a su hermano, allá adelante, atrás, mire, aquí estamos. Somos nosotros, esta es nuestra familia, hermanos. Debe de ver este lugar, lo que aquí hacemos, todo lo que hacemos, hermanos, como una bendición. Ese es mi deseo y sobre todo el principal es el deseo de Dios. Por eso les decimos, sean bienvenidos cada día que llegan aquí a escuchar la bendita palabra de Dios. Tres marcas distintivas, hermanos, que muestran si la religión que vivimos como creyentes es la religión verdadera. Hermanos, hay más. Aquí menciona Santiago 3, aclaro eso. Ya vimos la primera. Una religión sana, correcta, que Dios le agrada. Un distintivo es que la persona va a frenar su lengua, ¿no? Que muestra una religiosidad externa, pero no controla su lengua, vive una religión vana, hermanos. Número 2. Va a mostrar a esa persona o ese creyente misericordia al necesitado. Esto es una muestra de no ser egoísta, que muestra un genuino interés por el bienestar de los demás. ¿Cómo está, hermano? Por eso le llamamos, hermanos. Cuando usted no viene el lunes, cuando les llamo, no crea que es para regañarle por qué no vino, es saber cómo está. Es saber cómo está. Algo pasa con el hermano, algo pasa con la hermana y oramos. Oye, amor, no fue la hermanita, no fue el hermano, no fue este matrimonio. Aquí están orando por ellos. Señor, ayúdales. Señor, bendíceles, provéeles, sosténlos si están pasando por aflicción. Número 3, hermanos. Se guarda sin mancha de la corrupción del mundo. Retomo el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, hermanos: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo, hermanos. Del mundo, importantísimo. Este guardar es un término militar, hermanos. Es custodiar, es vigilar, es preservar, cuidar, que indica una acción continua, hermanos, constante. ¿De qué? De mantenerse sin mancha del mundo. Mundo aquí, en este contexto, hace referencia al mundo caído, hermano. Al mundo impío, al sistema espiritual, filosófico, moral, de valores, hermano, que usted hoy sabe cómo está. Están carcomidos por todo el pecado. Niños, señoritas, jóvenes, adultos, gobierno, instituciones, a donde usted vaya, porque no
han querido voltear sus ojos y darle gloria a Dios. A nivel mundial, hermanos. ¿Y saben qué? Toda la maldad y todo el pecado va ganando terreno. Va ganando terreno impresionantemente. Debemos de estar alertas, hermanos. Cumplir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá del Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su cuidado. No se preocupe de eso. Cumpla lo que el Señor le dice para su vida. Quite aquello que el Señor le ha hablado en su vida. Viva una religión verdadera, una religión correcta que dé gloria a Dios. Y no permita que el mundo impregnado y carcomido por el pecado influya. Cuide con quién se junta, cuide con quién habla. Y no es aislarnos, hermanos. No es aislarnos. Estamos en el mundo, ¿pero qué? Por eso nos aborrece, porque no somos de este mundo, ya no hacemos las cosas que el mundo. Cuidado si se simpatiza con el mundo, hermano. Guardarse es la obligación constante de todo creyente de cuidarse de no caer en la contaminación del pecado que hay en todo el mundo corrupto hoy en día, hermano. El mismo Jesús dio testimonio de las obras malas del mundo. Juan 7:7, por favor. Juan 7:7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras, es decir, testifica del mundo, que sus obras son, ¿qué, hermanos? Jesús lo dice, hermano. Hace 2000 años, hoy cómo está el mundo. Mucho peor. Santiago en esta misma carta es puntual en señalar la maldad del sistema pecaminoso del mundo. Santiago 4:4, rápidamente ahí, hermanos, por favor. Santiago 4:4. Algo que vamos a ver en su momento a mayor detalle, pero miren lo que dice Santiago acerca del mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién, hermanos? Contra Dios. Dice cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15, hermanos, y 16. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí es específico, Juan, escuche lo que no debe corromper nuestra vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. No está diciendo que no disfrutemos el mundo. El Señor no está diciendo que no disfrutemos la creación hermosa del Señor. Alabábamos con todo nuestro corazón hoy, ¿no es cierto? Está diciendo que tengamos cuidado con todo aquello que se ha corrompido por el pecado, hermano. Y aquí lo engloban los deseos de la carne. Mire, con ese tenemos para hacer una serie de varios meses. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuidado, cuidado, cuidado. No nos contaminemos con ello. Por supuesto, Santiago, hermano, no está exigiendo que todo creyente sea alguien perfecto, no. No está pidiendo que el creyente sea sin pecado, no. Eso nadie lo puede ver, solamente alguien lo puede hacer, y ese fue Jesucristo. Fue perfecto en santidad y en obediencia a Dios. Pero sí, lo que Santiago está enseñando es que el creyente que vive una religión verdadera, aprobada por Dios, va a mostrar un perseverar constante para santificar
santificarse y será una persona temerosa de Dios y fiel a lo que Dios desea. Esa es la religión que Dios desea en nuestra vida. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y dice ahí en 1 de Pedro: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si invocáis, es decir, si estás diciendo que tu Padre es Dios, si estás diciendo que tu Padre es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice algo: conducidos en temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si somos hacedores de la palabra, hermanos, como Santiago lo demanda, la perfecta ley de la libertad nos guiará a mantenernos sin mancha en este mundo. Hermanos, sí se puede en Cristo. Sí se puede vivir lejos del pecado en Cristo Jesús. No estoy diciendo que no caeremos en algún momento, pero estoy diciendo que cada vez es menos, cada vez será menos, cada vez fallaremos menos a Dios si permitimos que su palabra dirija nuestra vida. Es nuestra responsabilidad, hermanos, delante de Dios, evitar toda situación que mancha nuestra vida, que mancha nuestra alma. Lo que vemos, lo que oímos, lo que miramos en las pantallas, en el internet, lo que ven nuestros hijos, sí es posible vigilar, hermanos, para que no se contamine nuestro corazón ni el de nuestros hijos. Amén. Todos los días, hermanos, tenemos que enfrentar esta batalla. Cada instante de nuestro caminar tenemos que responder a diferentes situaciones externas en este mundo en el que vivimos. Debemos de cuidar de no mancharnos, de no caer en pecado, hermanos, de mantenernos limpios por la palabra sembrada de Dios que Él ha sembrado en nuestro corazón, pidiéndole a Él sabiduría, hermanos, pidiéndole que Él nos moldee, que guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Ese moldear de Dios conlleva, hermanos, algo: el ser hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Qué religión está usted viviendo? ¿Aquella que agrada a Dios o aquella que solo es la práctica de actividades religiosas por costumbre? La religión que cada uno de nosotros vivimos, si es verdadera o es religiosidad, Dios la conoce, hermanos. Y además se llega a ser evidente, por supuesto, por nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? La religión pura, hermanos, es decir, el cristianismo bíblico, es un asunto de obediencia a Dios, de obediencia a su santa palabra, que refleje, entre otras cosas, ser sinceros en nuestro corazón y cambiar lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Mostrar que no somos egoístas para bendecir y ayudar a otros hermanos, pero también permanecer en este mundo sin mancharnos, guardándonos del pecado, hermanos, que nos hace daño. El conocimiento es importante, pero no es suficiente en sí mismo. Hoy la palabra, hermanos,
deja claro que actuar conforme a lo que hemos escuchado es lo que importa a los ojos de nuestro Señor. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento y nos ilumina, Señor, para poder comprender tus verdades, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, pero también te pedimos, Padre, que obres en el corazón de tu iglesia, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que no seamos una iglesia insensible, Señor. Que no vivamos una religiosidad actuando y haciendo cosas por costumbre, Señor. Reuniéndonos por una mera costumbre. Alabando por costumbre, Señor. Porque estaremos cayendo en vivir un ritualismo el cual no te agrada. Ayúdanos, Señor, a no caer en ello. Gracias por tratar con nosotros a través de tu palabra, Señor. Es la única, Señor, que puede transformar nuestra vida, seguir transformando lo que has iniciado, Señor. Señor, que podamos valorar en verdad lo que tú nos estás hablando a través de esta serie, Señor, y sobre todo que podamos hacer esos cambios, Señor, que tú estás hablando a nuestro corazón a través del espejo que es tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para no ser una iglesia que muestra una religión que no te agrada, sino una religión pura, una religión sin mancha, que no se centra en nosotros, sino ser una iglesia sensible a las necesidades de los demás. No queremos ser una iglesia que se engaña a sí misma, Señor, viviendo un cristianismo superficial, sino una iglesia que muestre que cada miembro, Señor, has hecho un cambio en el corazón, para así vivir una religión verdadera, limpia, sin contaminación, la cual te da honra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir así. Ayuda a cada familia, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, Señor. Tú conoces su corazón, conoces sus batallas, Señor. Conoces sus necesidades. Gracias te damos, Señor. Llévanos en tu paz. Y pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo el nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. No se vaya sin despedirse de su hermano. Que Dios le bendiga.